Solo para empezar con Patricia, que era la compañera que iba a empezar, y yo lo termino. Buenas tardes. Bueno, ya lo dijo Franklin. Vamos a distribuir los 15 minutos. En la primera parte, mi presentación, y la segunda lo va a hacer Franklin. Primero, voy a tratar de ubicarles dónde queda Sarayaku, porque Sarayaku es un pueblo pequeño de 1.200 habitantes que está en el centro-sur de la Amazonía ecuatoriana y cuyo medio de acceso solamente es por vía aérea. Me refiero a aviones o taxis aéreos de aproximadamente 5 personas. Estamos en plena selva amazónica. Y el por qué estamos invitados aquí es porque tenemos un proceso que de alguna manera ha trascendido dentro de las organizaciones y dentro del ámbito jurídico. Nosotros tenemos un proceso de muchos años de lucha. Siempre hemos estado al lado de las organizaciones indígenas como Confeñae y CONAIE, apoyando las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Y también teniendo posiciones fuertes en tema a los recursos naturales en nuestro territorio. Es por eso que cuando hace 20 años intentaron ingresar a nuestros territorios a explotar los recursos, nos opusimos de manera fuerte y así hemos continuado, y en 1992 logramos la legalización de los territorios en las que ahora vivimos. Pero en el año 2002 ingresó arbitrariamente, sin consulta y militarizando nuestro territorio, la compañía petrolera argentina CGC. Esto provocó un gran caos dentro de nuestro pueblo, quien tomó la decisión de ir hasta las últimas consecuencias y de luchar para no dejar hacer la sísmica en nuestro territorio, que es el proceso inicial de la explotación petrolera. Pasamos 4 meses de lucha en territorio, me refiero a una lucha de cuerpo, pero también meses en las que logramos difundir y visibilizar el proceso de la lucha. Tuvimos éxito porque en esos meses, a través de aliados, logramos tener las primeras medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual de alguna manera apaciguó la batalla que estaba sucediendo en la selva. Nuestros abogados, tanto de Ecuador como CEGIL de Washington, han sido la parte fundamental en estos años de lucha. Pero nuestro proceso también ha sido fundamental porque nosotros les hemos dado todas las pruebas que ellos han requerido, hemos aprendido cómo utilizar los medios de comunicación, cómo utilizar los documentos, cómo utilizar las grabaciones. 10 años han pasado y el proceso pasó a la Corte Interamericana. Gozamos tanto de medidas provisionales como de las medidas cautelares. Y el año pasado, en julio del año pasado, tuvimos la última audiencia, donde estuvimos presentes 18 personas de Sarayaku. Nos movimos hacia Costa Rica para rendir versiones como testigos formales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las demandas que Sarayaku está haciendo? Las demandas de violaciones a los derechos del pueblo de Sarayaku son diversos, pero el más trascendental es que queremos lograr que el gobierno de Ecuador respete el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y que nosotros tengamos el derecho a vetar cuando no queremos que en nuestro territorio se realicen actividades de explotación petrolera. Nuestra lucha ha tenido algo de éxito y el sistema nos ha servido. Tal vez es por eso que el gobierno de Ecuador, de alguna manera, en la intervención anterior que tuve, en la última reunión, está un poco reacio hacia el sistema interamericano. Nosotros hemos sabido utilizar todos los espacios que se nos ha brindado, trabajando con los abogados, trabajando con los medios, consiguiendo a los aliados, poniendo en varios idiomas nuestro proceso de lucha. Tanto es así que para venir a este espacio también escribimos una cartita pidiendo un espacio acá. Y así hemos logrado, con la ayuda de Amnistía, lograr a este espacio. Esto lo digo porque normalmente están aquí organizaciones nacionales, regionales, pero yo soy de una organización de base, de un pueblo pequeño de la selva. Y estamos aquí porque queremos compartir nuestra experiencia y nuestro proceso de lucha.
Yo quiero pedir que para ilustrar un poco lo que fue la audiencia en Costa Rica, puedan pasar un video de unos pocos minutos para que conozcan un poco más a los actores de Sarayaku dentro de este proceso. Aparecen las imágenes en la corte, la imagen de nuestros abogados, tanto de Ecuador como y las imágenes del Estado. Para nosotros ha sido una experiencia interesante todo este proceso. Inclusive, el proceso trató de ser utilizado por el gobierno de que era en contra de Ecuador, y nosotros hemos explicado que es en contra de la violación de los derechos a los pueblos indígenas de los gobiernos, y que no estamos en contra del país, sino a la violación de los derechos. Hemos llevado a este proceso varios testigos que han hablado en nuestro propio idioma. Nuestro futuro depende de lo que diremos a los jueces en las próximas horas. Está empezando. En el año 2002, cuando se iba a iniciar el proceso de exploración petrolera en el bloque 23, que comprende a gran parte de Sarayaku, ¿se le informó al pueblo de Sarayaku acerca de las condiciones de ingreso de la petrolera? Nunca fuimos informados. ¿Se les consultó, se obtuvo su consentimiento para el plan de exploración y explotación del territorio? Nunca fuimos consultados ni se nos informó nada. Ñuka Sarayaku imani, ñuka kawsayta ichilamanta pachayacha. Yachani sacha kawsayta, ruya kawsayta, kuchagona kawsayta, yakuas kawsayta, romeas kawsayta, yachamani. Chimandas, ñuka kariwañushka. Ishkaykillawa nishka ñuka kari yasapias. Ñuka waguna suma kawsanawachu nishamushkani kamunata rimankamu. Ñuka yarishkata. Ñuka kari punashkata yarishani. Pakta chichipaychi ñuka waguna suma kawsanawachu. Ama Sarayaku allpata wakta chichinawachu. Ñuka kari kunalla wañushallpichita kasnawakana shungu shamun. No nos cuesta mucho recordar la historia de opresión e invasiones que por siglos han vivido los pueblos indígenas del continente americano. Esta historia es una en que los pueblos indígenas han sido excluidos de las decisiones que han tomado los estados y otros actores poderosos sobre aspectos fundamentales de sus vidas, muchas veces con consecuencias desastrosas para su supervivencia física o cultural. De consulta que ha sido varias veces abordado por la jurisprudencia. Mientras tanto, a casi 1.500 kilómetros al sur de Costa Rica, quienes se quedaron en Sarayaku se reúnen para ver la audiencia en directo por internet. En 2002, cuando ellos dieron su consentimiento a la empresa petrolera. Pero ese día la conexión los hace sufrir. Como se puede extraer de la intervención que ha hecho el Estado, este ha cumplido cabalmente con sus obligaciones de respeto y garantía de todas las personas sujetas a su jurisdicción, y en particular con los derechos de las comunidades indígenas del río Bobonaza, de las cuales Sarayaku es parte. Lo anterior se ha llevado a cabo con un irrestricto respeto al derecho de igualdad y no discriminación que obliga al Estado a brindar protección no solo a comunidades indígenas, sino a todas, y le compele a velar no solo por el interés de un grupo particular, sino el de toda la sociedad ecuatoriana. El Estado considera de suma importancia la decisión que la Honorable Corte adopte en torno a este caso. A nombre del pueblo de Sarayaku, le pediría a la Corte que nos proteja,
que nos dejen en paz para poder vivir y seguir subsistiendo. Ya somos pocos los pueblos indígenas, la Amazonía también se está acabando. También le pediría que si quieren hacer una actividad tan dañina, seamos consultados, y si les decimos que no, también nos respeten. Hemos llegado acá desde lejos porque creemos que la Corte nos puede ayudar y estamos en la última instancia y la última esperanza. Les hemos presentado parte de lo que fue la audiencia y parte del video que todavía no se ha estrenado y que ha sido realizado conjuntamente con Sarayaku y Amnistía. Este es el proceso que ha llevado a Sarayaku, pero ¿cuál es la realidad del país? ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué está pasando con el actual gobierno que dice ser gobierno de izquierda? La realidad para los pueblos indígenas no ha cambiado. Nuestra realidad sigue siendo la misma en cuanto a la explotación de recursos naturales. Hay varios casos importantes en Ecuador que se han llevado. Uno es el caso Texaco, que es un juicio a la empresa donde los afectados, donde hicieron todo tipo de desastres, han demandado a la Texaco y lleva 20 años. Otro caso que lleva campesinos e indígenas es el caso Intac, con una mega minería en Intac que están tratando de demandar a la empresa en Canadá. Y los otros casos también son la resistencia que tienen los pueblos Shuar y Achuar para que no ingresen la explotación en sus territorios, y cuyo caso llegó hasta la OIT. Siempre los pueblos estamos luchando, pero los gobiernos siguen tratándonos igual. No ha habido cambios, no hay respeto, la consulta es solamente meramente informativa y se avecina la 11ª ronda petrolera, que afecta a todo el territorio amazónico de Ecuador, y la mega minería que acaba de concesionar en otra provincia. Nosotros estamos luchando, creemos que podemos estar conscientes de nuestra lucha y nuestra autodeterminación como pueblos. Los próximos pasos es que este 21 de abril llega la Corte a Sarayaku, porque no ha acabado. Pensamos que la audiencia iba a ser el paso final, pero no ha sido así. El presidente, con el afán seguramente de alargar, mandó una carta a la Corte, al presidente, con su puño y letra y firma, pidiendo que visite Sarayaku. Entonces, este 21 de abril vamos a estar pendientes de esta situación, pero de que sale sentencia, en algún momento tiene que salir la sentencia. Y los próximos pasos, y estamos preparándonos cómo vamos a utilizar esa sentencia, que no lo vamos a dejar ahí nomás, sino que va a ser bien utilizado, conseguir aliados estratégicos, y nuestra presencia acá también es constituirnos en redes indígenas, estar pendientes de todos los procesos de lucha y apoyarnos mutuamente. Con esto terminaría mi intervención para dar paso a Franklin para que nos hable sobre una propuesta que también estamos trabajando. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Como Patricia ha comentado, y para terminar también como la propuesta de Sarayaku que hemos estado trabajando, es demostrarle al gobierno cómo venimos administrando nuestro territorio. Es demostrarle al gobierno que no son tierras baldías, es demostrarle al Estado de que nosotros tenemos ya un desarrollo propio basado en nuestro concepto, en nuestra cosmovisión, para ir dependiendo menos del Estado y cada vez que el Estado no tenga pretexto de justificar sus actividades dentro de nuestros territorios. La propuesta de Sarayaku ha venido trabajándola desde la perspectiva y la visión de los pueblos, de cómo vivir en armonía y cómo hemos venido relacionándonos con la madre naturaleza con un equilibrio de lado a lado, no de destrucción como el Estado piensa, como el modelo de desarrollo que el Estado quiere implementar en los territorios indígenas. Nuestra propuesta se llama Causaxacha. En quichua, en nuestro idioma, es selva viviente, demostrarle que no son tierras, no es selva inerte, sino selva que tiene vida. Los árboles tienen conexiones como guías telefónicas. En la sabiduría de los chamanes se aplica la sabiduría de las tomas con el ayahuasca. ¿Eso qué significa? La relación, el sistema de vida que nosotros compartimos con la naturaleza, y eso queremos demostrarle al Estado con el sistema jurídico, con los derechos que nos abarcan el derecho colectivo, y demostrar que esas tierras son administradas ya desde nuestra existencia en estos territorios. Ante la nueva amenaza petrolera,
Entonces la propuesta de Sarayaku, nosotros la estamos trabajando y compartiendo con todas las comunidades vecinas, con todas las comunidades que estén interesadas en ir trabajando esta propuesta como alternativa al modelo de desarrollo que tienen los gobiernos, basado en nuestros propios pensamientos, como dije ya, para ir dependiendo menos de los gobiernos, fomentando la soberanía alimentaria en nuestros territorios, consumiendo nuestros propios alimentos sanos, teniendo nuestros propios ríos limpios, nuestros bosques sanos para las futuras generaciones de nuestro pueblo. De esta manera, Causaxacha quiere ir fortaleciéndole también con las ideas de otros pueblos, ya que nuestra filosofía de vida, tanto en la sierra, en la Amazonía y en la costa, es el mismo sistema. Tenemos nuestras mismas formas de ver, tenemos nuestras propias tradiciones, tenemos nuestras propias formas, filosofías de compartir con la naturaleza, con el mar, con la selva y con los páramos. De esta manera, compañeros, queremos ir demostrándoles a los gobiernos que en estos espacios nosotros ya venimos trabajando, hemos venido colaborando, hemos venido teniendo una relación y compartiendo con este modelo que actualmente todos los gobiernos están con el tema del cambio climático, cuando los pueblos indígenas hemos venido conservando. Existe selva porque nosotros la hemos mezquinado, porque la hemos cuidado. Caso contrario, no tuviéramos de qué estar hablando. Cabe recalcar que el programa del Estado de Ecuador del Yasuní, el conservar el crudo bajo la tierra, existe porque los pueblos indígenas no permitimos que en ese lado todavía se siga explotando petróleo. No es porque los gobiernos lo cuidan, pero eso queremos demostrarle, que nosotros somos la alternativa a todo el cambio que existe en este mundo, y el modelo de gestión de desarrollo nuestro es el que va a funcionar para el futuro. Con esto, compañeros, queremos dejar la puerta abierta para seguir trabajando esta propuesta que Sarayaku la está encaminando, que se llama Causaxacha. Agradecemos la participación. De los compañeros Patricia Hualinga y Franklin Toala. Vamos a hacer un pequeño resumen de las dos intervenciones. Inicialmente, el compañero Diego Iván Escobar nos hacía la presentación del proyecto IRSA. De acuerdo a lo que él decía, uno de los proyectos más ambiciosos e iniciativas más grandes que ha habido desde el año 2000 en Sudamérica. Proyecto que no ha sido consultado a los pueblos indígenas, a pesar de que están afectando sus derechos fundamentales. Proyecto que no ha contado con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, a pesar de las grandes afectaciones que produce en los diferentes pueblos indígenas, y a pesar de los grandes impactos que produce no solo en pueblos de un determinado país, sino de países como son la cuenca amazónica, ubicados en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil. En ese sentido, nos presenta las reuniones que se han venido dando alrededor de este proyecto, reuniones que han tenido los gobiernos, pero la forma como los pueblos indígenas también se encuentran analizando el tema a través de organizaciones indígenas como la CAOI y organizaciones indígenas como la COICA, perdón. También nos presenta todas las consecuencias que este gran megaproyecto puede presentar para los pueblos indígenas y cómo diferentes proyectos e iniciativas que tienen estos proyectos pueden afectar. Nos presenta 7 ejes, pero hace énfasis en uno de ellos nomás, que es el eje amazónico, y cómo la construcción de carreteras, cómo la unión de las diferentes vías pueden afectar a los pueblos indígenas. También alrededor de este gran megaproyecto nos presenta otros tipos de proyectos que van ligados a este, como son los oleoductos,
y los impactos que pueden generar en las comunidades indígenas, como son no solamente las comunidades indígenas, sino en los territorios donde habitan los pueblos indígenas, como son la deforestación, la ganadería extensiva, la explotación de recursos mineros, entre otros. En segundo lugar, escuchamos a la compañera de Ecuador, nos presenta el caso de Sarayaku, donde se trata de una explotación petrolera, en donde tampoco se hace la consulta previa ni se tiene en cuenta el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, a pesar de la afectación que produce a estos. Nos presentan también los diferentes medios y mecanismos, los diferentes recursos que han utilizado para evidenciar el problema en el orden no solamente nacional, sino también en el orden internacional, y todos los aspectos que han logrado en el plano internacional. Entonces, a través del video nos presentan algo de lo que han realizado, pero también nos plantean una propuesta que ellos ya vienen trabajando y que siempre han venido trabajando, y es la propuesta del Causan Sacha, que es la selva viviente. Entonces, en términos generales, pues estos son los dos casos que nos han presentado los compañeros, y damos la palabra a los participantes y las participantes para que realicen los diferentes comentarios y las diferentes propuestas frente a este primer tema. Antes de ello le damos la palabra al compañero de Bolivia para que complemente. Hola, hola. Buenas tardes, hermanos y hermanas. El quien habla es de un pueblo indígena del norte de La Paz de Bolivia, por este evento en representación de la CEPILAB y afiliado a la CIROB. Quería, un poco preocupado en este tema, que no habíamos escuchado primeramente, para nosotros es un tema fundamental, el tema de tierra y territorio. En la agenda de la discusión en esta mesa no habíamos visto. Debemos ver como pueblos indígenas la seguridad jurídica de nuestros territorios. En Bolivia, varios de los territorios, tierras comunitarias de origen o tierras ancestrales todavía no están siendo tituladas. Creo que debe ser una demanda de los pueblos indígenas de Latinoamérica que los gobiernos garanticen la consolidación de nuestros territorios. Habíamos escuchado, los indígenas no peleamos por tierra, sino que tierra, territorio. Creo que eso nos conlleva a la seguridad jurídica, y también si tenemos una seguridad jurídica titulada a nuestros territorios, podemos hablar de una autonomía plena como pueblos indígenas. Segundo aspecto, quisiéramos pedirles también que los gobiernos nacionales deberían de proponer o apoyar a los pueblos indígenas en la construcción de gestiones territoriales o planes de vida que nosotros le llamamos, en el cual se identifica, se hace un diagnóstico o lo mapeo de la potencial económica que existe en nuestro territorio. Eso creo que debe ser una demanda para los pueblos indígenas, que a los pueblos indígenas, que los gobiernos nacionales de cada país pueden apoyarlo. No hemos escuchado hasta el momento sobre gestión territorial indígena. Creo que es un tema importante que debemos discutirlo en este escenario, sobre esa base, verlo de la autodeterminación y la administración propia de nuestro territorio que habitamos en diferentes lugares. Si no está titulado nuestro territorio,
ahí vienen los atropellos de los gobiernos nacionales, departamentales y locales, porque es una amenaza en nuestros territorios por diferentes actores. En tema nuestro, por los madereros, por los grandes empresarios que están entrando a nuestro territorio. No estamos presentando una alternativa como pueblos indígenas de desarrollo comunitario. Si hablamos de seguridad alimentaria, debemos de discutir qué potencial tenemos en nuestros territorios, identificarlo y hacer una demanda hacia el Estado. Yo quería comentar coyunturalmente lo que pasa en nuestro Bolivia. Creo que el problema de TIGNIS nos ha apartado totalmente del gobierno mismo. En la primera gestión, los pueblos indígenas eran parte del gobierno, pero aparece este proyecto de construcción camino carretero pidiendo el respeto, el derecho a la consulta previa informada. Eso es lo que se ha demandado como pueblo indígena. Creo que eso era, no estamos en contra del desarrollo de los pueblos indígenas de Bolivia. Queremos el desarrollo, queremos vinculación, carretera, queremos desarrollos productivos, económicas, comunitarias, pero queremos que nos respeten nuestros derechos. En Bolivia, el derecho a la consulta está constitucionalizado. La consulta previa de la ley de las Naciones Unidas es una ley en Bolivia. De OIT también es una ley. Entonces creo que eso es lo que nosotros hemos pedido, el respeto a la consulta. Eso no nos han podido entender algunos ministros. Ahora, nuestra recomendación también, por la experiencia que hemos pasado en Bolivia, nuestra demanda legítima como pueblo indígena se ha politizado también. Eso creo que se aprovecharon de nuestro movimiento indígena los partidos políticos tradicionales o le decimos de la derecha. Creo que yo tengo una clara de Sarayaku, creo que lo hicieron su demanda propia, sin intromisión de nadie. Pero en nuestro movimiento que hemos tenido en Bolivia como SIDOP, primeros, antes nos pateaban los terratenientes, nos perseguían, ahora son los primeros defensores de los pueblos indígenas. Entonces creo que eso ha debilitado totalmente el movimiento indígena. Ahora tenemos la próxima semana una convocatoria de una 9ª marcha en la defensa de nuestros derechos. Pero no lo está haciendo, eso es lo que queremos hacer, no lo está haciendo el movimiento indígena. Está haciendo los entrometidos con intereses netamente políticos. Los que no estamos de acuerdo en ese movimiento, hemos hecho un pacto de unidad con el presidente Evo Morales, 9 regionales. De los 9 creo que estamos aquí unos 6. En el sentido de que no queremos que se fragmente ese proceso de cambio que ha costado a los pueblos indígenas originarios campesinos, que así lo dice la Constitución. Creo que es una pieza fundamental los pueblos indígenas. Por otro lado, nuestra demanda en este escenario, en esta cumbre, que pedimos que los pueblos indígenas debemos ser constructores en la elaboración de las normativas bolivianas. Le doy un ejemplo. Están discutiendo el tema de bosque, los organizaciones que ni siquiera tienen un árbol, pero están hablando del bosque, de la ley del bosque. Pero de los que vivimos en la Amazonía, los que vivimos en las tierras bajas, no estamos siendo partícipes de esa construcción de las normas. Creo que todo eso conlleva a una situación de construir las gestiones territoriales indígenas.
Creo que esperemos que nos entiendan que el posicionamiento indígena debe ser legítimo. No necesitamos apoyo de nadie, sabemos defendernos, no necesitamos intromisión en nuestro movimiento e intereses políticos. Por eso nuestra propuesta como la CIDOF es pedirle a todos los gobernantes que en esta cumbre van a estar, que debería ser una pieza fundamental, un instrumento de desarrollo comunitario para los pueblos indígenas, las gestiones territoriales. Nosotros lo llamamos planes de vida. En ese escenario, el derecho o la seguridad jurídica, a nosotros nos gustaría mucho discutir con los representantes de otros países. Seguramente otros países lo tienen más asegurado su territorio, por eso que no hemos podido escuchar de ningún país hermano indicando cómo está su situación territorial más que todo. Entonces, creo que con esas palabras queríamos nosotros hacer esta clase de demandas en el sentido de que nosotros como movimiento indígena estamos apoyando el proceso y tampoco somos del MAS. El movimiento indígena no es masista. Está con el proceso de cambio donde que apoya, aporta su pensamiento ideológico indígena para poder fortalecer, seguir avanzando. Creo que eso es lo que nosotros debemos ser, la incidencia política de los pueblos indígenas en ese proceso de cambios, porque históricamente hemos sido marginados, más de 100 tantos años en caso de Bolivia, hemos sido manejados por los gobiernos de la derecha que jamás nos han dado la oportunidad de estar discutiendo en sus escenarios. Siempre han sido la quinta rueda los pueblos indígenas. Entonces, creo que esta temática de tema tierra y territorio a nosotros nos preocupa como Bolivia, la seguridad jurídica más que todo, y el proceso de saneamiento que debemos pedirle. Creo que eso es nuestra preocupación como CIDOF. Bueno, agradecerles por esta cobertura que nos dan y también si queremos seguir apoyándoles y discutiendo sobre temática de los derechos de los pueblos indígenas. Y el otro lado es importante, en Bolivia recién se está construyendo una ley de derecho a la consulta. Entonces creo que estamos en etapa de construcción de una ley donde se está participando en la elaboración de la misma. Si hay un decreto supremo que enmarca la consulta previa, pero no es tan fuerte como la ley. Por eso se ha pedido que se haga una ley de derecho a la consulta, pero con la participación de los que tienen derechos propietarios de afectación de algún proyecto que puede ocurrir en su territorio. Con estas palabras yo quería comentarles, también ponerles en una discusión sobre tierra y territorio. Entonces, muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias, compañero, por su intervención. Levantan la mano, por favor, los compañeros que vayan a intervenir. 1, 2, 3, 4, 5 intervenciones vamos a dar. Les agradeceríamos que las intervenciones fueran concretas y precisas para que el tiempo nos pueda dar para que podamos escuchar otras intervenciones. Muchas gracias. Compañero, ¿tiene la palabra? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Alcibiades Escue, acá de Colombia, perteneciente a la organización indígena del Cauca, el CREC. Tres cosas así a manera de comentario y de aporte para, bueno, no sé si la declaración o el pronunciamiento de esta convención, particularmente en el tema de los líderes indígenas. La primera tiene que ver que nosotros estamos en un debate que es, digamos, estructural de orden político. Nosotros los pueblos indígenas tenemos que diferenciar tres asuntos estructurales en el orden político. Uno tiene que ver con los derechos civiles y políticos, otro tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera que tiene que ver exactamente con el tema de
derechos de pueblos indígenas. Nosotros hemos venido dando debates particularmente con el tema de políticas públicas, y cuando hablamos el tema de políticas públicas con los gobiernos, nos entienden y se nos enmarcan en todos los derechos universales, y no estamos exentos ni negamos esa posibilidad, pero esa exigencia nuestra nos lleva los gobiernos particularmente negar el derecho de las políticas públicas, pero referida exclusivamente a los pueblos indígenas. Y creo que ahí tenemos un problema que es de orden estructural. Entonces, a esto, ¿qué es lo que invitamos? Nosotros invitamos a que como pueblos indígenas en América debemos procurar en desarrollar, en implementar políticas públicas, el desarrollo normativo que permita el goce, el pleno goce y efectivo de los derechos de los pueblos indígenas, que deben ser adoptados como políticas públicas, pero desde los pueblos indígenas y no de la concepción, digamos, de la cultura de Occidente. Lo segundo que me quiero referir, y además agradecerle a los hermanos del Ecuador y de Bolivia, con relación a otro problema que es de orden estructural, concebido como los gobiernos, el desarrollo de los países. Para el caso nuestro, se llamaría la desterritorialización y prácticamente vetar todas las posibilidades de existencia como pueblos y de coartar las posibilidades de los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, el pronunciamiento de las organizaciones indígenas debe encaminarse a tratar de fortalecer, sedimentar todo lo que tiene que ver con la consulta previa de a los pueblos indígenas, porque hay que entender que el derecho al territorio no es solo del suelo, el derecho del territorio es el derecho al subsuelo. En otras palabras, es decir, los pueblos indígenas no han puesto en venta la madre. La madre hay que defenderla, la madre hay que conservarla, y no, a pretexto del desarrollo, tratar de venderla y ser condescendiente con esta propuesta que han venido implementando los gobiernos en América para tratar de extraer todo lo que tiene que ver con la riqueza de nuestra madre. Entonces, en este sentido, creo que vale la pena, aquí como propuesta es adoptar como pueblos indígenas y exigir la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, tal como está, a pesar que los gobiernos han venido vetando los 3 puntos, que tiene que ver el tema de territorio, particularmente subsuelo, el tema para el caso colombiano, de la militarización a los territorios indígenas, y también el tema de los derechos colectivos como tal. Nos quieren individualizar los derechos cuando nosotros peleamos derechos colectivos. Inclusive en una mesa de trabajo de la Comisión Interamericana, el delegado para el caso colombiano de Asuntos Étnicos entró de una vez vetando en un tema que tenía que ver de medidas cautelares, pero se van a ese tema. O sea, prácticamente ellos andan en una venta, en un mercado, de negar esta posibilidad, pero a la vez decir que ellos están cumpliendo con derechos. Igualmente creo que aquí en este tema vale la pena retomar algunas sentencias, retomar las sentencias de la Corte Interamericana sobre el derecho al territorio que ha hecho, y a pesar de la crisis que tiene el sistema, pues hay algunos aspectos que permiten, entre comillas, avanzar en la seguridad jurídica del territorio a partir de lo que es la concepción de vida desde la ley de origen, decimos nosotros aquí en Colombia, otros dirían desde la ley de la vida o ley de la selva, como pueblos indígenas, como concebimos y administramos el territorio. Creo que vale la pena en ese sentido. Finalmente, con el tema de la participación, creo que la participación, más que construir un mecanismo, lo que debíamos en el sistema de OEA, más que una mesa, una secretaría, lo que debíamos es tratar de refrendar un espacio que nos permita dar seguimiento a lo dicho por la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas
y también tratar de darle seguimiento para el desarrollo y la implementación de los derechos que ha reconocido el sistema interamericano, particularmente de la Corte Interamericana, sobre el tema de territorios, sobre el tema del conocimiento, del saber ancestral de los pueblos indígenas y de otros aspectos que son bastante importantes. Creo que en el fondo nosotros como pueblos indígenas debemos procurar desarrollar nuestra propia normatividad a partir de la concepción de los pueblos indígenas, entendido que la tierra es madre, entendido que la tierra es la vida, entendido que la tierra es el futuro, no solo de nosotros como pueblos indígenas, sino también de la humanidad. Así en el fondo lo que se podría sintetizar es que como pueblos indígenas debemos procurar trabajar por territorios autónomos, gobernados por nuestros propios pueblos a través de un sistema administrativo, entre comillas, que la historia, nuestros ancestros han venido dejando y nos permiten hoy entender lo que es la vida para los que vienen detrás nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Compañero, la primera parte. Bueno, sí, buenas tardes a todos después usted. Los hermanos de diferentes países. Me llamo Faustino Flores, de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Bolivia. Quiero puntualizar muchas cosas. Creo que aquí hay que hablar un solo lenguaje a nivel de Sudamérica. Y yo quiero dirigirme un poco a la COICA. La COICA es una instancia política representativa a nivel de Sudamérica, donde seguramente se ha visto que se ha hecho, se ha dicho y se ha visto que se ha hecho secto cumbre. Mi pregunta es si aquí está lo de la COICA, el presidente de la COICA y su directorio, ¿quiénes deberían encabezar este gran encuentro? Aquí deberían estar de 9 países, no sé si son 9 países, las organizaciones matrices de todos los países. Por ejemplo, ahora escucho hablar a Sarayaku, no sé si su organización matriz de Ecuador está aquí. Por ejemplo, yo voy a decir claramente que mi confederación, la CIDOP, no está presente aquí, pero estamos nosotros, las regionales de Bolivia, presente aquí y nos preocupa muchas situaciones. En este secto cumbre, el primer cumbre, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿qué cosas se ha ido planteando? Evaluando a cada uno de esos cumbres, ¿qué se ha ido logrando a nivel de los pueblos, a nivel de Sudamérica, a nivel de todos los pueblos indígenas? Claro, sabemos que el tema de la violación, el tema de los derechos humanos, siempre ha sido violado. Siempre los gobiernos no han violado el tema, inclusive hemos sido esclavos de aquellos grandes terratenientes, de aquella colonia. Estamos conscientes de esa parte. Seguramente a muchos de los caray se les duele cuando hablamos que estos españoles no han venido a quitar nuestro territorio, nuestros recursos naturales, etcétera. Pero seguramente son sus hijos de ellos quienes nos siguen asesorando. Puede ser que no tenemos un buen asesoramiento, por eso seguimos reivindicando, pero sus hijos de ellos seguramente no nos están asesorando bien. Yo sé que a nivel de Latinoamérica o a nivel de los pueblos indígenas carecen de buenos profesionales que están asesorando a su pueblo. Por ejemplo, en Bolivia carecemos nosotros, sigue asesorando a los caraíces. Entonces, por ello es que yo me dirijo a la CIDOP. Creo que el tema de los avances que se ha tenido, en este caso el acceso al territorio y el tema de la consulta a los pueblos indígenas, creo que en Bolivia se ha convertido en una ley. El mismo presidente indígena lo ha ratificado como una ley. Y hay que decir claramente que nosotros estamos en la implementación de la Constitución Política del Estado hasta este momento.
estamos implementando. Y yo creo que esto es lo que no quiere entender aquello cuando decimos estamos empezando a hacer cambios estructurales dentro del país. Claro que es un proceso. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que queremos dar a la COICA, que es articulador de los pueblos? Creo que el tema de gestión territorial o el plan de vida tiene que ser financiado por los mismos estados hacia los pueblos indígenas. Y donde el pueblo indígena tiene que hacer un plan, un modelo de desarrollo para su territorio. No tiene que ser impuesto ese plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo que sea un modelo de desarrollo para el pueblo indígena. Seguramente eso no va a llevar a una libertad verdadera. Entonces, creo que esas gestiones territoriales se tienen que convertir en política pública. Yo creo que ahí es lo que recién vamos a ir encaminando, ahí recién va a haber autodeterminación, ahí va a haber autonomía, pero siempre vamos a estar bajo una estructura de un Estado. Eso yo creo que no nos tenemos que mentir. Y sabemos que ¿dónde están los recursos naturales? Están en los territorios de los pueblos indígenas. ¿Dónde está el petróleo? Está en nuestro territorio. ¿Dónde está la minería? Está en nuestro territorio. ¿Dónde está la madera? Está en nuestro territorio. ¿Dónde se está implementando otro proyecto? En nuestro territorio. Entonces, hermano, yo creo que hay que partir por ahí para que haya ese respeto a nuestro territorio. Seguramente muchas de las TCO o territorios indígenas, que seguramente los dirigentes no más lo saben, por dónde es el área de influencia de su territorio, pero las bases no saben por dónde es el área de influencia de su territorio. Entonces, para que haya un verdadero control territorial y por una seguridad jurídica territorial, creo que es el único camino del tema de gestión territorial, el plan de vida. Entonces, por ello es que nos vulneran el derecho a la consulta, los mismos estados. El Estado boliviano que el compañero ha hablado sobre el tema del TIMNI. Yo he marchado en la 8ª marcha, donde inicialmente se decía que se respete el derecho a la consulta. Pasó 5 días, los mismos asesores han escrito no a la construcción de la carretera, que el TIMNI sea intangible. Eso es lo que hasta ahorita se sigue teniendo problema en Bolivia. Entonces, en Bolivia nuevamente los grandes gobernantes se están agarrando de las organizaciones, de la organización de vida, que es el único medio de lo que le queda para que pueda nuevamente levantarse. Entonces eso es lo que, por ello es que seguramente yo quiero manifestarle que la 9ª marcha no va a existir en Bolivia. Hermano, lo que yo le quiero decir es que empecemos a medir, ¿no? Empecemos a medir y empecemos a articular empecemos a fortalecer a nuestra confederación en cada país y empecemos a hacer seguimiento en cada uno de las conclusiones que se vaya sacando. Y creo que cada vez hay que evaluar todo esto. Por ello digo yo, la COICA, si ahora llegamos a un acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo, pero ¿quién tiene que hacer ese seguimiento? La confederación de cada país, en coordinación con la COICA, ahí va a haber peso. Pero ¿qué puede pasar de un país solamente una regional o un pueblo suplanta a su organización y suplanta a la COICA? Ahí es lo que le estamos dando un camino para que se siga pisoteando estos derechos. Yo quisiera que a nivel de Sudamérica empecemos ya a respetar nuestra estructura orgánica. Ahí sí que vamos a tener un peso político a nivel de Latinoamérica como pueblo indígena. Muchas gracias. Agradezco la participación del compañero de Bolivia y recuerdo que nos encontramos en el panel número 1,
Sexta Cumbre y objetivos de la Cuarta Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas, desarrollo económico, los megaproyectos, sus impactos y su rol en la integración de los pueblos indígenas del Abya Yala. Recuerdo el nombre del panel para que las intervenciones que realicen las dirijan a realizar propuestas o comentarios hacia los estados y lo que queremos que ellos cumplan. Entonces, en esa medida realicen las intervenciones. Les recuerdo que tenemos poco tiempo, entonces las intervenciones las realicen lo más precisas posibles y con mayor precisión en las propuestas. Le doy la palabra al compañero de acá, continúa Miguel Palacín. Bien, gracias. Mi nombre es Rodolfo Machaca Yupanqui, es miembro ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Primero agradecer por la acogida que nos da Colombia, las organizaciones sociales de Colombia y también saludar a todas las autoridades originarias, indígenas, campesinas, representantes a nivel de América. Quizá nos va a tocar intervenir a los bolivianos resumiendo en los 2 o 3 aspectos. Primero, Bolivia es un estado plurinacional, una organización, un instrumento político salido de las organizaciones sociales, de la Confederación de los Campesinos, de las Bartolinas, de los interculturales. Ahí estamos luchando para cambiar lo que es el anterior Estado republicano colonizador para poderlo acabar de una vez. Lo que quiero señalar es de manera principal que en primera ronda que se intervino para poder analizar una radiografía, un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en América de los pueblos? Sería importante, y coincido con muchas intervenciones que han anticipado, el tema de declaración. Como Bolivia vamos a plantear, voy a resumir en esto, en el aspecto económico, en aspecto político y también en tema social. Creo que era importante focalizar en ese ámbito entre los pueblos. Y en aspecto económico creo que es importante señalar que seguimos siendo dependientes como países, dependientes de los grandes países industrializados. No sé si desde ese punto de vista estamos pensando ya como organizaciones sociales, como pueblos de América. Lo que estamos buscando, o lo que en estos escenarios tenemos que buscar, es la independencia económica, la independencia cultural, la independencia política y la independencia social. Esta mañana, con mucha pena, yo escucho intervenir de las autoridades políticas de Colombia, las organizaciones sociales como si fuera de quinta, no categoría de quinta, como si no tuvieran derecho a tener partido político, como si no tuvieran derecho a ser representante en el Parlamento, o ser ministro, o ser presidente. En este encuentro debíamos estar debatiendo eso. Y yo concluyo diciendo en esta parte que debemos formar una alianza, una unidad americana de los pueblos para poder enfrentar primero, para buscar el cambio de modelo económico. Mientras estemos trabajando, mientras estemos viviendo sobre el modelo económico neoliberal, eternamente vamos a estar sometidos, eternamente el pueblo, mayor parte de los pueblos van a estar en pobreza
y unos cuantos siempre van a ser ya millonarios. Y esos temas, esos pensamientos ya debemos cambiar. En otras palabras, el modelo neoliberal, estamos hablando de aspecto económico, el modelo neoliberal significa distribución desigual de los recursos económicos de los pueblos. Entonces, buscar nuevo modelo económico a nivel de los pueblos de América sería importante. Y ahí Bolivia está trabajando para consolidar lo que es la economía comunitaria, lo que es la economía social comunitaria, donde se distribuyen los recursos con justicia, equidad y equilibrio. Entonces, en este tema de alianzas, debíamos consolidar en este encuentro el Consejo de los Pueblos, para poder fortalecernos entre organizaciones sociales de América. Dentro del aspecto económico debíamos, yo coincido con eso lo que han intervenido anterior, de hacer alianzas, intercambio de tecnología, de conocimientos, para poder enfrentar. Hace rato hablaron de IRSA. IRSA es un mensajero de los multinacionales que a través de las empresas brasileras o asociadas coquetean a Sudamérica para poder intervenir en grandes megaproyectos. Pero sin embargo, estamos trabajando, siguen nosotros, para que se enriquezcan los multinacionales. Hace rato han señalado Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y los demás bancos que lucran simplemente. Entonces, nosotros debíamos estar debatiendo de qué manera vamos a enfrentar esos temas. En ámbito social, creo que es importante que los pueblos, las organizaciones sociales, tengamos liderazgo a nivel de los países para ser presidente, para ser gobernadores, y recién vamos a poder cambiar lo que estamos soñando, lo que estamos proponiendo. De lo contrario, vamos a seguir delegando que los representantes políticos de los neoliberales nos van a seguir sometiendo, como están hablando en Colombia, por ejemplo. El tema de conflicto armado. Entonces, como Confederación de Campesinos, nosotros planteamos, como organizaciones sociales de Bolivia también, de que debemos buscar la declaración de estos acuerdos. Por otro lado, como Bolivia, hay uno de los puntos, habla de la integración física en las Américas. Ustedes saben muy bien que Bolivia injustamente ha sido arrebatado nuestro litoral boliviano. Y también pedimos a las organizaciones de los pueblos de América solidarizarse con nosotros, con Bolivia, para que nos devuelva nuestro litoral, nuestro mar. Económicamente estamos enclaustrados, políticamente somos dependientes. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante como pueblos? Y por otro lado, también pedimos nosotros como Confederación que la hoja sagrada coca, que no sea penalizado, que se levante la penalización, porque hay veces sin saber los organismos internacionales penalizan cuando la hoja de coca es alimento. ¿Cuándo reconocerán los errores que han cometido en tema de informe cuando penalizan a la hoja de coca? Obviamente con un interés profundo de intereses políticos transnacionales. Y para concluir, quiero manifestar también a la intervención última
o la exposición que ha hecho el tema de la infraestructura, el tema de IRSA, algo lo he adelantado. Mientras los hidrocarburos, mientras los minerales, mientras la agricultura, la tierra, con estas materias primas, los países latinoamericanos, los países americanos, los pueblos sometidos, sirva como materia prima para la sobrevivencia de los países industrializados, no vamos a poder cambiar el eje económico. Mientras nos vamos a aliar, vamos a hacer fuerza a nivel de las organizaciones sociales, sí, podemos pensar ya en que podemos cambiar, podemos plantear a nivel mundial otra alternativa de la economía con justicia social. Eso es lo que quiero manifestar y les agradezco bastante por habernos escuchado. Muchas gracias.